La expresión, digamos, más definitiva de una crisis económica se da por el movimiento negativo del Producto Interno Bruto. Es la riqueza colectiva la que disminuye. Esa es para nosotros la manifestación más evidente de que hay una crisis. Crisis que se veía venir, crisis en la que estábamos inmersos, crisis de la que todo el mundo habla. Pero doctor Álvaro Cámara, dándole los muy buenos días, le decimos, ¿alguien pensó en una caída tan grande del PIB norteamericano de los Estados Unidos de 4.8% en el primer trimestre? Buenos días. Hola, doctor Fernando, buenos días. Pues, doctor Fernando, en este momento de tanta incertidumbre económica y donde la situación, pues en términos de medición, muchas veces tiende a ser demasiado aventurada porque capturar completamente los costos que puede tener para una economía, específicamente esta crisis generada por el COVID-19, pues los números claramente resultan muy sorpresivos. Y eso que estamos hablando del 4% en el primer trimestre, ¿no? Pues donde lo más grave se ha visto tal vez o se está viendo entre abril, va a verse en lo que viene de mayo, a pesar de los esfuerzos que están tratando de hacerse por reabrir las economías, pero creo que el impacto del segundo trimestre puede ser aún mayor y más fuerte. Lo cual naturalmente se está propagando por todas las economías del mundo. También ya estamos pensando, se está hablando de contracciones en Europa entre el 7 y 11-12% para las principales economías de allá. Ni que hablar pues de lo que viene para nuestras naciones, donde pues vamos a tener efectos similares. Pero el primer trimestre de los Estados Unidos es tal vez el primer número de campanazo de las cifras que vienen, que van a ser pues claramente aún más negativas en los próximos trimestres. El primer campanazo, 4.8, me parece que es la cifra que acaba de revelarse, de crecimiento, de contracción del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en el primer trimestre. Doctor Cámara, ¿y aquí cómo vamos a manejar la situación fiscal? Que seguimos tratando de manejar con ortodoxias cuando la ortodoxia es absolutamente imposible en este tiempo. Y no tenemos entonces ni idea cuál va a ser el impacto en el déficit fiscal, por dos razones. Primero, por la caída obvia de los recaudos. Pues si no hay actividad económica, los recaudos se tienen que resentir grandemente. Y en segundo lugar, por el gasto, porque cada vez hay que estar gastando más para mantener la economía a flote y a la gente viva. ¿Hay alguna aproximación al tema de esa situación fiscal del país? Pues, doctor Fernando, todavía, insisto, es bastante incierto, por muchas razones. Uno, porque la caída a $11 o a 20 del petróleo de referencia nuestro, pues era algo que no estaba en las cuentas de nadie. Pues el gobierno habló de 60, cuando el petróleo cayó a 40. Tal vez en ese escenario, pues había algo de pensar que era algo transitorio y se podía corregir, pero pues nadie avisoró o aventuró que podía caer a estos niveles tan estrepitosos y lo que eso puede impactar. Hemos hablado muchas veces pues que cada $10 que cae el petróleo prácticamente son billones lo que se pierde en Colombia en tamaños de reformas tributarias. Entonces esto claramente va a tener una implicación muy notable a medida pues que necesariamente el gasto fiscal y la política fiscal tienen que ser la llamada en ese momento a tratar de compensar la desaparición literal de los mercados. Entonces, en la medida que el mercado, como dicen los cánones del capitalismo, no puede corregir por sí misma las deficiencias y los desequilibrios, pues la única mano es la mano del gobierno, que puede transitoriamente jugar entre las generaciones para que el mayor hueco de hoy lo paguen las generaciones futuras, pero de alguna manera salvar esto. Eso va a tener una implicación claramente muy grande, más cuando se ha estimado que un mes de cuarentena le puede costar a Colombia, hay muchas cifras, pues hablan de entre 50 billones y 90 billones, que un segundo mes, como ya de hecho estamos encaminados a que pase hasta el 11 de mayo, podría costar otro tanto. Y más aún, doctor Fernando, más preocupante es un poco la descoordinación que uno percibe entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. El gobierno nacional viene hablando de la reapertura de los sectores económicos y ya se había anunciado que construcción y manufactura era uno de esos. Y a 12 horas de abrir los sectores, entonces dejan en manos de los alcaldes la regulación y eso retrasa 15 días más la reapertura ordenada que se hubiera podido dar en manufactura. Si así están pensando el comercio, doctor Fernando, esto va a ser aún más doloroso por simple y llanamente un tema de descoordinación y como siempre
intereses que creo que muchas veces tras de lo económico se vuelven más de figuración política. Entonces, el impacto claramente va a ser muy, muy, muy notable. Para que ustedes tengan una proporción, 100 billones de pesos es básicamente 10 puntos del PIB nuestro, que está alrededor de un trillón de pesos. Y naturalmente, pues esto va a tener una implicación fiscal en materia de recaudo, con un agravante, doctor Fernando. Ahorita en mayo, por ejemplo, corrieron el pago del impuesto de renta en el calendario tributario. Como todos sabemos, el gobierno necesita caja para poder hacer su gasto público, pero si le sacan esa liquidez a las empresas, sin que el aparato se haya reactivado, pues va a ser más difícil. Vamos a los multilaterales y hagamos con crédito estos 2 meses y reemplacemos esos recursos. Igual pasa con el impuesto al patrimonio de las personas. A partir del 15 de mayo toca pagar impuesto al patrimonio. La gente sin empleo, con incertidumbre, pues ahí naturalmente debería cubrirse con multilaterales o con préstamos mientras se logra de alguna manera reactivar la economía para que la misma economía y su actividad produzcan los recaudos que se requieren. Todos sabemos que el gobierno necesita caja para poder gastar, pero podemos jugar un poco entre la financiación y el gasto y el ingreso corriente, pues que se le va a sacar a las empresas y que les va a agravar aún más la situación de liquidez que están pasando. Hay mucha gente que ha dicho o pago impuestos o pago nómina. Y eso pues de las empresas que tienen capacidad, porque hay muchas otras empresas que mañana 30 de abril no tendrán con qué pagar la nómina de sus trabajadores. Esa es una realidad. Y que entonces las garantías del Estado y que los créditos bancarios, eso no es suficiente. Hay mucha gente que se quedó con la empresa cerrada de 2, 3, 7, 10 trabajadores que no van a tener ingreso de nómina, doctor Cámaro. Esto es sencillamente dramático y el camino obvio sería el de créditos del Banco de la República al gobierno. Pero vaya pues toque ese tema para los ortodoxos, doctor Cámaro. Y supongo usted, doctor Fernando, que todavía en aras de la ortodoxia nos es susto meternos en la impresión monetaria como una alternativa. Pero y supongamos que el Banco de la República puede, a través de compra de bonos de deuda privada en el mercado o a través de compra de TES al gobierno, de alguna forma inyectar liquidez y bajar algo la presión. Pero el problema es de verdad la llegada de los recursos a quienes lo necesitan y que de verdad cuenten con ellos. Y fíjese que creo que la solución es más. Colombia es un país que a pesar de estar en un endeudamiento externo notable, creciente, que ya se aproxima a 50, pues habíamos hablado que son 140.000 millones de dólares lo que se debe, que es una cifra que no es poca, pero tiene y goza de buena reputación para poder echarle mano a algo de multilaterales o algo de créditos para compensar transitoriamente esto. Y un poco en línea con el comentario que usted hacía, porque el presidente salió muy rápido a responder esa aseveración de que pago impuestos o pago nómina, y el presidente decía sí, pero es que esos son los gravámenes que pesan sobre las utilidades que se generaron en el 2019, clarísimo. Claramente se va a pagar la renta de lo que se ganó la gente en el 2019, pero es que en este momento nadie está diciendo que el dinero no se va a pagar, lo que se está diciendo es apláceme la posibilidad y déjeme con esa caja jugar un poco, teniendo en cuenta además que la irrigación de créditos a muchos sectores pues no está haciendo el ritmo que se estaba pensando por las razones de riesgo, que válidas o no, pues tienen las entidades financieras. Entonces, ¿qué tanto es permitir que esos recursos de caja puedan financiar y apalancar transitoriamente alargamiento de la cuarentena? Durante 1 o 2 meses le echemos mano a multilaterales, a préstamos, a otras cosas, mientras logramos que las empresas empiecen a producir. Es que, como usted bien dice, doctor Fernando, en mayo 1 o 2 de 3 empresarios no tienen para pagar la nómina, y ahí es donde empieza la verdadera catástrofe, porque si la gente se queda sin capacidad de gasto y sin capacidad de compra, y ahí es donde viene la situación muy compleja hacia adelante, que debe tener el gobierno estar pensando en cómo van a hacer para reabrir con mucho control, con mucha mesura el comercio, porque es lo único que dinamiza la economía y que genera recaudos y genera ingresos para la familia. Bueno, doctor Cámaro, ¿y alguna noticia sobre cómo va a ser el comportamiento de las cuentas externas? ¿Cómo se va a comportar el tema del balance comercial entre importaciones y exportaciones y cómo el agregado que compone la balanza de pagos o el déficit en cuenta corriente? ¿Hay alguna noticia? Porque veníamos muy mal, pero el año pasado fue muy malo en esa materia. Y entonces, ¿lo de este año va a ser peor? Pues técnicamente sí, en la medida que el componente tan grande que es toda la parte de minería y hidrocarburos, pues siguió desmejorando y siguió teniendo implicaciones muy grandes, y además el consumo del mundo entero pues se desplomó porque tampoco están demandando de manera amplia todo lo que pueden ser las exportaciones del país. Eso es claro que vamos a tener un impacto muy grande. El año pasado, si usted se acuerda, estábamos hablando de 800.000 millones de déficit casi que por mes al final del año.
una cifra que uno podría pensar en principio que se va a agravar, pero también hay que tener en cuenta lo que hablábamos hace unos días. La capacidad de absorción de la economía por caída de consumo pues también va a implicar que muchas importaciones pues se están frenando y naturalmente eso también agravado porque muchos países del mundo estuvieron cerrados en estos 2 meses y medio en cuarentenas, en miles de escenarios y coyunturas que de alguna forma dificultaron el comercio internacional. Luego ahí puede haber alguna compensación, doctor Fernando, pero lo que es clarísimo es que vamos a tener un agravamiento de las cifras de cuentas externas del país en medio también de un agravamiento fiscal, que naturalmente, doctor Fernando, toca darnos la pela, aquí toca aumentar el déficit, toca activar el gasto público, toca mantener la política fiscal activa, que es la única manera de mantener y pasar este bache y lograr que la economía prenda motores otra vez, ojalá muy rápidamente. Totalmente de acuerdo con usted, nos tenemos que dar la pela, tenemos que dejar de ser ortodoxos porque el problema es de la supervivencia de la economía. No es esta regla fiscal o la otra o esta cifra o aquella, no, es un problema de supervivencia. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias. A usted, mi amor. Bueno, queridos amigos, esta es la situación vista por un experto, uno de los primeros expertos que hay en Colombia en esta materia económica y bursátil, que nos decía que la situación es extraordinariamente grave y que la cifra terrible que acaba de dar los Estados Unidos, 4.8 de decrecimiento, de caída del Producto Interno Bruto en el primer trimestre, puede ser solamente el primer campanazo de lo que se viene para las otras economías, incluida la nuestra, que algún día, vamos a ver cuándo, nos cuenta cómo es el Producto Interno Bruto, cómo es el déficit fiscal, cómo es la situación de la economía externa, es decir, de importaciones, de exportaciones, y cómo es el déficit en cuenta corriente del país. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les dábamos a ustedes gracias a Colsubsidio.